Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. El Señor ha resucitado, es compasivo y misericordioso. Celebramos en la iglesia, en el segundo domingo de la Pascua, el domingo de la misericordia. Vamos a escuchar la palabra de Dios que nos anima a recibir todas las gracias de la Pascua, especialmente la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos el don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera, Hechos 5, 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes. Una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas de Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La segunda lectura del libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas.
yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos en este libro para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya los padres de la Iglesia decían que la Pascua es el tiempo de la misericordia. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, estos dos grandes pilares teológicos de la Iglesia, coincidieron en afirmar que el atributo más destacado de Dios es la misericordia. Y esto concuerda con la revelación de Jesús de la misericordia a Sor Faustina Kowalska, porque ella dice que Jesús le compartió que la virtud de la que Dios se goza es la misericordia. Hoy celebramos en la Iglesia el Domingo de la Misericordia. En la Semana Santa, en la Pascua, el Señor nos ha dado el perdón a todos. Pero la experiencia de la misericordia se va a vivir es en la Pascua. Después de que Jesús murió en la cruz, resucitó, de ahí en adelante es cuando todos los discípulos de la historia de la Iglesia hemos experimentado el perdón en algún momento de estos 2000 años de historia de la misericordia de Dios. Hoy el Evangelio nos propone el contemplar a los primeros emisarios de la misericordia. Según el Evangelio de Juan, en este capítulo 20,
En un día como hoy, el Señor Jesús estaba dando autoridad a los primeros sacerdotes, obispos. Ya los había ordenado sacerdotes, obispos en la última cena, cuando les había dado instrucción y poder de celebrar la cena en conmemoración suya. Pero es concretamente en el Evangelio de Juan donde les da autoridad para ir a perdonar pecados. Y esta autoridad no es la autoridad común, como hacen algunos hermanos separados de la iglesia que interpretan de que a todos nos manda a perdonar pecados. De ningún modo, porque primero les da el Espíritu Santo. En la tradición de la iglesia, en la ordenación sacerdotal, el obispo invoca el Espíritu Santo, hace una epíclesis sobre los candidatos que van a ser ordenados sacerdotes, invoca el Espíritu Santo, se llama la oración consecratoria, invoca el Espíritu Santo y transmite el poder del sacerdocio a los nuevos sacerdotes. Esto fue lo que hizo Jesús en un día como hoy. Los envió con autoridad, con esa autoridad que el mismo San Juan vio que Jesús tenía sobre realizar acciones concretas en la tierra y tener consecuencias en el cielo. Se me ha dado autoridad, tengo las llaves de la muerte y del abismo, tengo poder, vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor Jesús en el libro del Apocalipsis. Y esta imagen que San Juan está viendo en el libro del Apocalipsis es muy similar a la imagen que se le revela a Sor Faustina, que es el cuadro de la misericordia que tú y yo conocemos. Cuadro que no fue obra del hombre, imaginación humana, sino que Jesús se le revela a Sor Faustina de esta forma y le dice: mándame a hacer un cuadro así como me ves, con esta túnica, con este cinturón de oro que ciñe mi cintura, con estos rayos, uno rojo representando la sangre, otro azul, otro más pálido, más blanco. Ve y difunde esta imagen. Pues hablando de la imagen, Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Y la imagen que vemos de Jesús en su vida pública es de una persona misericordiosa. Y la palabra misericordia es una palabra compuesta, miser y cordi. Miseria y cordis, corazón. Sentir compasión, sentir con el corazón compasión por el miserable. La misericordia de Dios es esto. Jesús es ese rostro de Dios misericordioso. ¿Y por qué sabemos que Dios es misericordioso? Porque ya encontramos por allá en el capítulo 3 del libro del Éxodo a Moisés que le dice a Dios: bueno, ¿y qué le voy a decir al pueblo? ¿Tú quién eres? Y Dios le dice: yo soy Yahvé. La palabra Yahvé significa yo soy el que soy. Yo soy. Dile al pueblo que yo soy. Bueno, Moisés entendió. Dios es el yo soy. Dios es el Yahvé, el yo soy. Ya por allá en el capítulo 34 del Éxodo, Moisés había tomado más confianza, tenía más experiencia de Dios y le va a decir a Dios: yo quiero verte. Señor, yo quiero verte, yo quiero ir a otro nivel, quiero conocerte más. Y le dice Dios: ay, Moisés, usted no sabe lo que pide. No, usted no soporta. Donde yo me deje ver de usted cae inmediatamente muerto ante mi presencia, que es demasiado grande, desbordante. Pero te voy a dar una oportunidad.
Yo voy a pasar a tus espaldas, así que ocúltate en la hendidura de la roca, que yo pasaré a tus espaldas. Bueno, Moisés todo entusiasmado, voy a tener otra experiencia de Dios. Y cuando llegó el momento, a sus espaldas pasó una voz que decía: Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Es decir, que a las espaldas de Moisés pasó Dios diciendo su nombre, diciendo quién soy yo. ¿Quieres conocerme, Moisés? Yahvé, que significa yo soy. Misericordia. Yo soy la misericordia. Ya desde el Antiguo Testamento Dios había revelado a Moisés y al pueblo a través de Moisés que Él es la misericordia, que no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Esto es lo que Dios quiere. Y después, como dice la carta a los Colosenses, a través de Jesús nos va a mostrar esa realidad, porque Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible. Sabíamos de Dios que es Yahvé, compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Eso sabíamos. Pero además de saberlo, podemos verlo en la persona de Jesús. Por eso se revela a Sor Faustina. Ya se había revelado también a Santa Margarita María de Alacoque con el Sagrado Corazón, un corazón que arde en llamas de misericordia y de amor por el pecador. ¿Por qué es tan importante en el tiempo de la Pascua? Y esto fue un acierto total de San Juan Pablo II, que al iniciar el nuevo milenio, por allá por el año 2000, canonizó a Sor Faustina Kowalska, y a partir de ese acontecimiento aprovechó para declarar que el segundo domingo de la Pascua sea el domingo de la misericordia. Esto es muy importante, porque si solo nos quedamos en la celebración del triduo pascual, pasión, muerte, resurrección del Señor, es como inaugurar una gran presa de agua que garantiza el agua para todas las ciudades, para toda la comarca que estaba muriendo de sed. Y se inaugura la presa, y va el gobernador, el presidente, corta la cinta y dice: hay agua para todos. Y todo el mundo aplaude, y qué bueno. Pero no hay acueducto, no hay una tubería gigantesca que lleve esta agua desde la presa que está en lo alto de la montaña hacia donde está la ciudad. Entonces no se hizo nada, no se logró nada. Hermanos, la Pascua es el tiempo para hacer que esa agua viva que ha brotado del costado de Cristo venga a lavarnos. Es el tiempo en que Dios quiere misericordiarnos, como dice el Papa Francisco. Sin la Pascua, sin el tiempo de la Pascua, nos quedaríamos así, con la obra a mitad de camino. Es por eso que el Señor Jesús dice: tan pronto el Hijo del Hombre muera y sea levantado en alto, atraerá a todos hacia Él para darles misericordia. El que no se ha atraído y entre en contacto con Jesús no obtiene la misericordia, como sucede con Tomás, el que no estaba el día en que el Señor vino. Y en Tomás hay esa incredulidad: si no toco las llagas, si no meto mi mano en el costado abierto, yo no creo. Y ahí se manifiesta la misericordia de Jesús. Jesús se aparece a los 8 días y no aparece reclamándole: a ver, Tomás, usted sí es mucho incrédulo, a ver, usted no merece la salvación. No, aparece diciéndole: venga, Tomás, venga, Tomasito, venga, toque, soy yo. Y aparece nuevamente diciendo: paz a vosotros, para Tomás también, que estaba ahí. Porque es que la misericordia de Dios, la paz que nos trae el perdón de nuestros pecados,
es una paz indescriptible. Por eso uno se da cuenta como ministro de la misericordia que una persona puede estar siendo consumida por un cáncer dolorosísimo, por una enfermedad terminal terrible, y uno le absuelve de los pecados al penitente, y esa persona descansa en paz. Y esa persona puede estar en paz aunque continúe la enfermedad. Es una cosa impresionante. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado la paz? Llega uno derrotado, llega uno con esa esperanza a ver a la confesión y lo perdona el Señor a uno y uno sale como un toro, como un búfalo, dice la palabra de Dios, como un águila con ganas de alzar vuelo y no cansarse, porque la misericordia de Dios lo envuelve a uno. Es muy especial escuchar estas parábolas de la misericordia que nos trae San Lucas en el capítulo 15, muy especialmente esa parábola del hijo pródigo. ¿Cómo es de misericordioso Dios? Pues Jesús nos enseña cómo es de misericordioso a través de esa parábola del hijo pródigo, a través de la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo es Dios? Cuando el hijo pródigo va, se gasta toda la fortuna, pero un día decide regresar. Al regreso, el Padre lo está esperando. Dios es tan misericordioso que todos los días de nuestra vida nos está esperando hasta que volvamos a Él. Y cuando lo vio a lo lejos, el padre del hijo pródigo, echa a correr. Y hay que imaginar a un anciano corriendo, que ya las articulaciones están pegadas, pero la misericordia de Dios es tan grande, el amor es tan grande, que es capaz de aguantar ese dolor de las coyunturas y echa a correr. Y va en búsqueda de ese hijo y lo abraza y lo llena de besos y dice: ¿cómo es posible que mi hijo no tiene anillito? Póngale en anillo, quítele en este traje harapiento sucio del pecado una túnica nueva. ¡Qué misericordia de Dios! Ese es Dios misericordioso, el que quiere derramar la gracia. Pues si tú, a estas alturas de la Pascua, aún no has experimentado la misericordia y te conformaste con ir a crucificar al Señor en el Via Crucis, te conformaste con ir a presenciar la resurrección, pero esta gracia aún está distante para ti como las aguas de la presa de la ciudad. El domingo de la misericordia es ese acueducto, ese ducto de gracia que llega hasta ti. Somos los ministros consagrados, los sacerdotes, los que tenemos poder y autoridad para perdonar pecados. Esto de que todo mundo perdona pecados en el cielo, en la tierra, esto es protestante, es teología protestante, pero la teología auténtica, original, que viene a lo largo de 2000 años es esta que nos enseña el Evangelio de San Juan. Son los sacerdotes los que tienen poder y autoridad para absolver de pecados. Pues les cuento, queridos hermanos, que estamos en el año del jubileo de la esperanza. Y esto concreta muy bien lo que es la misericordia de Dios. Dice el profeta Isaías, por ahí en el capítulo 43, creo, dice: de tus pecados no me acordaré. Y es justamente lo que propone la gracia jubilar, la indulgencia plenaria, que consiste en peregrinar a uno de las puertas santas del jubileo, participar de la Eucaristía, haberse confesado previamente, debidamente arrepentido de todos los pecados, comulgar, orar por el Papa Francisco y hacer una obra de misericordia. Con esos pasos me gano la indulgencia plenaria. ¿Y en qué consiste la indulgencia plenaria? Consiste en borrar la pena temporal que nos deja el pecado. Cuando nos confesamos con el sacerdote, se borra la culpa del pecado. Pero como una herida deja una cicatriz, así también el pecado deja cicatriz, y aunque la confesión me cierra la herida, queda la cicatriz. Se llama la pena temporal. Y para entrar al cielo no se puede entrar con cicatrices del pecado. Entonces existen las obras de sacrificio, de piedad, de misericordia, las vigilias de oración, las obras
de penitencia para ir borrando esa cicatriz durante la vida presente. Si no lo logro en la vida presente, existe una última oportunidad que también demuestra la misericordia de Dios. El alma que no se condenó, pero no logró la santidad. Entonces existe el purgatorio. Y en el purgatorio, decía el Papa Benedicto XVI, es un horno, es un fuego ardiente del amor misericordioso de Dios. Se borra la, esa cicatriz, pero es muy doloroso borrar esa cicatriz. Entonces, la gracia del año jubilar es que se ahorra uno todas esas penitencias, se ahorra uno de pronto pasar por el purgatorio y queda ya listo para irse al cielo. Esa es la misericordia de Dios. De tus pecados no me acordaré y limpiaré tu lepra y te brotará la carne nueva, dice la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer en este segundo domingo de la Pascua. Es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo pascual, en este año jubilar. Esto sucede solo cada 25 años en la iglesia. Yo creo que no nos podemos perder estas gracias del año jubilar, preparar el corazón, arrepentirnos, dejar atrás al hombre viejo y lanzarnos por un hombre nuevo que es misericordiado por Dios. El Señor nos quiere misericordiar, pero nosotros debemos arrepentirnos, confesarnos. Así que en esta fiesta de la misericordia, esto es para todos. El que esté en pecado, acérquese al Señor, hable con el sacerdote, este es mi pecado, ¿yo cómo hago? Que nosotros le vamos a instruir cómo usted salir de ese pecado y ganarse la misericordia de Dios. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos, felices Pascuas de Resurrección, feliz fiesta de la misericordia y que San Juan Pablo II, que la Santísima Virgen María, Sor Faustina Kowalska intercedan por todos nosotros para alcanzar las gracias de la Pascua, especialmente la misericordia divina. Les recuerdo que en este segundo domingo de la Pascua estamos en Tuluá con mi hermano el padre Jorge Hernán Pulido celebrando la fiesta de la misericordia. Son todos bienvenidos, toda la gente de Buga, toda la gente de la diócesis, el norte del valle, vengan a nutrirse de la misericordia infinita de Dios, que esto va a estar maravilloso. Que Dios los bendiga a todos.